¿Qué tal a todos? Bienvenidos a la temporada número 4 del podcast de los de VFX. Yo soy Mitch y este es el episodio número 3. Antes de entrar en forma a la introducción, quisiéramos invitarlos al sitio que acabamos de mejorar, losdevfx.com. La intención de este espacio es que puedan encontrar más información sobre los artistas, la gente talentosa con la que tenemos oportunidad de platicar, que a veces el mismo formato del podcast no da oportunidad. Entonces hay un par de cosas que ilustramos, links de contacto. Entonces es una buena forma, creemos, de seguir mejorando este espacio. También invitarlos al newsletter para que estén informados de todo lo que viene, los eventos de la semana o las pláticas de la semana. Entonces creo que es una buena forma. Y pues bueno, si tienen alguna sugerencia de lo que estamos proponiendo, pues súper bienvenido. Y pues bueno, entrando ya en materia, tuvimos oportunidad de platicar con Denis Gloria. Ella es Production Supervisor en Animal Logic, pero pues bueno, ha tenido oportunidad de trabajar en Cinesite, Bardelli o World Cartoon, en proyectos como The Addams Family 1 y 2, All Hail King Julian, Dragons Rescue Riders, Un gallo con muchos huevos. Y pues bueno, como siempre, los invitamos a que conozcan más sobre este rol en la industria. Sin más, los dejamos con el podcast. Esperamos les guste tanto como a nosotros. Denis, es un gusto tenerte el día de hoy con nosotros. La verdad, agradecemos mucho el tiempo y el espacio que te estás dando el día de hoy. ¿Cómo estás? Bien, muy emocionada de participar en el podcast. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Estoy bien emocionada. Qué padre. Eso nos gusta. Nos gusta que te emocione porque nosotros también nos emocionamos. Digo, para los que no conocen a Deni, ella es Production Supervisor en Animal Logic actualmente. Y me gustaría empezar justo por esa parte. Digo, tal vez tenemos una definición de diccionario de lo que hace un Production Supervisor, pero me gustaría que en tu experiencia nos pudieras como definir o cuál sería la descripción del trabajo que haces. Pues definitivamente cada compañía tiene como que sus propios nombres para distintos puestos. Entonces lo que hago como supervisora de producción en Animal Logic es prácticamente dar desde un punto de vista un poco más alto, más arriba, apoyo a los departamentos a los que yo tengo asignados. En este caso es arte y DMP. Entonces, por ejemplo, de lo que yo me encargo es de hacer crewing, ver extensiones de contratos, si tenemos suficiente gente, si tenemos demasiada gente, todo lo que es el schedule de producción que yo recibo del production manager, analizarlo y ver si es factible, si no es factible con los recursos que tengo. Ahí hacer un poco de trabajo con el director y asegurarme de que entienda los procesos, con el supervisor, si hay cualquier problema técnico, con otros departamentos. Yo soy esa parte que conecta también. Entonces, prácticamente soy la que arregla problemas, se asegura de que la agenda de producción se cumpla y que tengamos todos los recursos necesarios para lograrlo. Ok, o sea, sería como un poquito, o sea, bueno, entendemos que además en este tipo de puestos se vuelve muy administrativo y entonces por lo que nos explicas es como, traes la parte sí de calendarios, pero también la parte como de recursos humanos, o sea, de cómo administrar como esa parte, ¿no? Sí, pues, o sea, por ejemplo, yo recibo el plan de producción de la productora y de la production manager, entonces yo soy la que lo tiene, porque ellos hacen toda la planeación del proyecto entero. Entonces yo lo tengo que agarrar y decir, ok, esto suena sensato, la complejidad con la cantidad de gente que tenemos, suena sensato, se puede lograr, o ¿sabes qué? Estoy viendo que está aumentando la complejidad del proyecto, yo creo que vamos a necesitar más gente. No es tanto de recursos humanos porque yo no me encargo de hacer recruiting, ni ver contratos ni nada de eso, pero es más bien yo analizar lo que necesita el proyecto y asegurarme de tener la gente y las herramientas, los tools necesarios para lograrlo. Entonces, por ejemplo, quizás cuando empezó un proyecto teníamos muchos personajes, ¿no? Entonces, estoy poniendo un ejemplo hipotético. Asumamos que hay un proyecto y cuando se recibió el primer draft del script, el proyecto tenía miles de personajes. Entonces asumamos que en ese momento se tomó la decisión de contratar X cantidad de diseñadores de personajes. Pero si a la mitad del proyecto esas necesidades cambian y ahora hay menos personajes y más sets, entonces son diferentes habilidades y un perfil distinto de diseñador. Entonces ya yo tengo que ver, oye, ¿sabes qué? Entonces ahora necesitamos
ver si la gente que tengo también puede hacer diseño de sets y si no, conseguir gente que tenga el perfil adecuado. Si yo veo que mis tareas están tomando más tiempo en hacerse porque la complejidad es mayor de lo que se pide, también tengo que decir, oigan, ¿saben qué? La complejidad de este diseño, lo que se está pidiendo es mayor a lo que teníamos presupuestado. Y entonces yo ya veo, ok, o sea, yo nunca digo no, ¿no? A mí me dicen, haz algo, el director pide algo y yo digo, ok, si yo veo que no tengo los recursos, y en recursos dígase tiempo, personas, tools, entonces yo ahí es donde es mi trabajo decir, ok, el director me está pidiendo que quiere 3 assets nuevos. Y yo sé que yo solo tenía tiempo para 80 assets y ahora me está pidiendo 100, digamos. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Entonces puedo decir, ok, bueno, ¿quieres 3 personajes más? ¿Quieres sacrificar un set? ¿O quieres 3 personajes más? Está bien si les bajamos complejidad. Y si yo no puedo encontrar la solución moviendo mis propias fichas en mis departamentos, entonces es ahí cuando yo ya voy y digo, ok, puedo hacer esto, pero me voy a comer el tiempo de modelado, o me voy a comer el tiempo de rigging, o me voy a comer el tiempo de surfacing. Y ya es chamba de la production manager decir, sí, hazlo porque en rigging podemos contratar más gente o tenemos estos tools que van a hacer eficiente el trabajo, entonces te puedes comer tiempo de rigging y entonces yo absorbo ese tiempo y digo, órale, estamos bien. Entonces eso es mucho lo que yo hago. Yo no estoy involucrada en el día a día del equipo, yo estoy más involucrada en lo que dicen el look ahead, en ver lo que viene, asegurarme de que mis equipos estén preparados, asegurarme de que los supervisores, los coordinadores, los artistas entiendan lo que está pasando, lo que se viene, lo que va a suceder y prepararnos o levantar mi mano y decir, hay un problema que no puedo resolver sin mover los otros recursos de los otros departamentos. Claro. Entonces, digo, aquí ya me di una respuesta muy larga, pero esto es lo que yo hago. Entonces, digamos que, o sea, me aseguro que, básicamente, en pocas palabras, me aseguro de que los equipos que yo tengo puedan hacer su chamba. Para que el proyecto salga en tiempo y en forma desde un punto de vista un poco más general. Entonces, yo le reporto a la production manager, que es la que ve todo el proyecto, y un poco así es como trabajamos. Y yo tengo a mis coordinadores de producción, que son los que ya están enfocados en las tareas de día a día de cada departamento, ¿no? De preparar los reviews, de asegurarse que los artistas, tengan lo que necesitan para trabajar un poco de manera más minuciosa, que el material esté listo, que si un artista no va a cumplir con una tarea, ver si eso va a ser destructivo para los otros departamentos. Entonces ellos me reportan a mí, yo digo, ok, no hay problema aquí, hay un problema aquí, y se ve cómo es el efecto dominó con el resto de los proyectos. Y si algo está pasando en mi área, es también mi chamba decirle a los otros supervisores de producción, ¿sabes qué? Nos están pidiendo un personaje que va a necesitar mucho dev time en rigging. Un personaje que es muy complejo, entonces te doy el heads up rigging para que estés preparado y tengas tiempo de development para que no les caiga como balde de agua fría cuando reciban un personaje hiper complejo de diseño. Entonces también mucho de eso hago, o sea, particularmente en arte y en diseño también se tiene que cuidar mucho la complejidad, porque obviamente los artistas, y es su chamba, o como artista tú dejas tu imaginación volar, tú quieres diseñar lo mejor que se pueda, pero a veces la complejidad se tiene que controlar de alguna manera. Entonces, particularmente en arte y en storyboard es gran parte de la chamba de un supervisor de producción. Ok, qué interesante. Sí, lo digo, agradecemos que te extiendas porque ahora sí que entre más detalles, más claro nos queda. Oye, Denny, y por ejemplo, Denny, ¿cómo sería actualmente, cómo sería tu día a día? O sea, ¿cómo es tu trabajo? Tal vez ahorita ya nos pusiste como varios ejemplos, ¿no? Pero ahorita en la actualidad, ¿cómo es cómo es un día de trabajo como supervisor? O sea, dices que tienes contacto con director, no sé, te toca tal vez revisar, no sé, guiones. Digo, yo sé que tal vez no ves como, bueno, no sé, o sea, porque tienes la gente que se encarga del día a día, como dices, ¿no? Pero no sé si te toca de repente checar como
como shots. ¿Cómo es ese acercamiento con dirección? Pues sobre todo porque yo trabajo y he trabajado con lo que llamamos los departamentos del front-end, o sea, assets. Sí tengo mucha interacción con los directores y dependiendo de la fase del proyecto es lo que hago. Entonces, digamos, ahorita estoy en fase temprana de un proyecto. Entonces, mucho de lo que hago es agarrar el guión o agarrar y estar muy pendiente de lo que están haciendo en el storyboard y hacer lo que se llama un assets breakdown, ¿no? Así desglosar todo el guión y calcular el número, o sea, lo que se va a necesitar para hacer el proyecto en cuestión de assets. Entonces, decir, ok, tenemos tantos personajes, tantos props, tantos sets y, o sea, desglosarlo todo. O sea, este personaje va a salir en X cantidad de minutos en la película, entonces es un personaje protagónico. Este set está muy complejo y solo sale en 30 segundos de la película. Entonces yo agarro el script, lo analizo con la production manager y producción y vemos cómo está el proyecto en cuestión de assets. Y se negocia. Oye, ¿de verdad quieres un set que está macro complejo y que solo va a salir en 30 segundos de la película? Sí, no. Y luego, como todo empieza con arte, pues se crea toda la estructura con la que el resto de los departamentos de assets van a trabajar. Entonces, ahorita, por ejemplo, que estoy en fase temprana con un proyecto, eso es mucho de lo que estoy haciendo. Estoy analizando los animatics, porque obviamente de script a animatic cambian muchas cosas y muchos assets se agregan y se quitan. Claro. Entonces es un poco mantener al día ese documento junto con la productora y crear la estructura en nuestro software de producción que va a permitir que todo esté organizado y que sea claro para los demás departamentos una vez que empiecen a trabajar. También la chamba con el director, pues es obviamente como ahorita estamos en fase de desarrollo visual, de desarrollo visual es mucho trabajar, ver lo que les está gustando, lo que no les está gustando, para dónde quieren ir, traer consultores si creen que necesitamos consultores visuales, hablando sobre el área visual porque yo estoy en arte, para lograr que el director pueda expresar lo que quiere y lo que necesita. Y también lo que no quiere, lo que necesita, porque hay veces que esa parte de dirección es difícil. Entonces, uno en producción tiene que buscar la manera de que los creativos puedan expresar y darse a entender lo que les gusta y lo que no les gusta para asegurarnos de todos estar apuntando hacia el mismo lugar creativamente. Entonces, digamos que en fase temprana del proyecto, eso es un poco lo que estoy haciendo. Mucha planeación, estructuración. Estoy creando vínculos con los directores porque, y con el production designer, que es la cabeza creativa desde un punto de vista de arte en todo el proyecto. Entonces también hay mucho de eso, o sea, hay mucho de eso. Cuidar esos vínculos, crear esos vínculos, nutrir esos vínculos para que esas relaciones estén bien por el resto del proyecto. Claro, no, digo, qué interesante y qué padre, porque sí, ahora sí que sí, te tiene que gustar mucho la planeación y la organización, ¿no? Es la base de todo, ¿no? Para que un buen proyecto salga a flote, pues ahora sí que, pues eso que nos cuentas de estimar los assets, porque obviamente va a evolucionar el proyecto, cambiar y estar actualizando eso, sin duda es un trabajo arduo, ¿no? Y más en estas primeras etapas, como dices, ¿no? Que todo, a veces mucho cambia, ¿no? Muchas ideas cambian, entonces, tal vez cosas evolucionan, vienen, entonces tener actualizado eso, sin duda, es bastante trabajo. Es una chambota, o sea, por ejemplo, sí. en Adams tuvimos, también trabajé con assets en Adams y fue bastante complicado porque... por varias razones, pero una de ellas es que muchas cosas cambiaron de script a animatic y luego volvieron a cambiar de animatic a layout. Entonces de repente me llegaban cosas de freebies y así, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese asset? Si yo no lo tenía en mi lista. Sí. O quizás assets que estaban atrás y nadie los veía
y ahora estaban protagónicos, entonces los teníamos que revisitar y hacerlos de resolución mayor para que pudieran aguantar un shot tan cercano. Mucho Claro. de eso, y también es mucho de asegurarse de que todos los demás departamentos sepan lo que está pasando en assets, porque todos Claro. dependen de los assets de una u otra manera. O sea, si hay un set, layout tiene que saber que todas las ventanas, las puertas están rigueadas, y dices tú, pues eso es obvio, pero no es obvio, o sea, no es obvio, lo aprendemos a la mala. Claro. Entonces, Oye, por ejemplo, ahorita que mencionas ese ejemplo particular de que de repente salen estos assets que no tenían un protagónico, tal vez están en el fondo y ahora están un poquito más al frente y aquí otro tipo de trabajo por la presencia que van a tener en cuadro. O sea, por ejemplo, en esos puntos que relativamente todavía seguimos como una fase inicial, relativamente, ¿no? Aunque ya está muy trabajado la parte de layout. O sea, ¿hasta dónde, digamos, se define que ahí, o sea, esto ya fue lo que se quedó? Supongo que nunca hay como, bueno, no lo sé, un ok final, porque puede que si hay algo muy importante se tenga que modificar, pero obviamente eso requiere mucho trabajo por todas las manos que están metiendo. Pero hay algún punto en el cual, aquí ahora sí que hacemos corte, no hay modificación o cómo sería esa parte de ese proceso, porque como hay si esas sorpresas, pues sin duda te has de encontrar bastantes, ¿no? sí. En un mundo ideal, los assets no se deberían, o bueno, en un mundo ideal, los assets no se finalizarían hasta después de layout. Precisamente para darle a Previs y layout esta flexibilidad de ellos agarrar lo que ven en pantalla y usarlo de la manera en la que mejor les sirva a la historia. Ese es el mundo ideal. Digamos, el mundo ideal es que assets y layouts van paralelos. Entonces, de manera de que si ellos deciden agarrar un prop de background y lo quieren hacer feature, yo tenga todavía el tiempo y los recursos en mi propia schedule de assets para decir, órale, layout quiere protagonizar eso, qué bueno, porque todavía no ha entrado a texturizado, entonces lo podemos hacer high res. Pero pues obviamente ese no es el caso siempre. Dependiendo del presupuesto de una película, a veces los assets tienen que estar finalizados antes de que lleguen a animación, porque a veces animación también quisiera o disfrutaría esa flexibilidad. Pero pues yo creo que dependiendo del proyecto, dependiendo del dinero, la comunicación es clave de layout. Antes de presentarle ese shot al director, de decirnos, oigan, assets, híjole, agarré este prop que me encantó, estaba colgado en una pared, lo podemos utilizar, y ya nosotros decimos, órale, va, nosotros nos arreglamos a ver cómo hacemos que funcione, o sabes qué, perdón, no, pero te serviría este otro, porque eso también es, esa comunicación es clave, ¿no? La gente de assets sabe cuántos árboles hay en el proyecto. Entonces hay veces que layout todavía no tiene ese conocimiento, entonces quizás quieren usar algo, pero quizás en assets hay algo mejor, o que quizás sirva mejor, o ¿sabes? Entonces es por eso es clave la comunicación, y eso es algo que nos falló un poquito en Adams 2, estábamos muy atarantados y nos afectó a todos, o sea, a assets y a shots, y es algo que yo ya desde esa experiencia digo, cuido mucho, la gente de Previs son mis mejores amigos, porque esa comunicación es muy clave, es muy clave. Claro, no, sin duda, ahora sí que la comunicación, al igual que la planeación, nos hará libres, ¿no? Pero es que sí, o sea, qué sorpresas, o sea, el hecho que te modifiquen tanto, y es que bueno, tal vez yo no alcanzaba a ver de esa manera ahora que nos los expones así, pero pues sí, de repente con este rollo creativo pues nos podemos extender mucho, ¿no? Y entonces nos clavamos tanto en lo que estamos haciendo y ya de repente no nos dimos cuenta en que si estamos afectando a los departamentos, ¿no? Ese pequeño detalle que acabas de decir, digo, tal vez yo no era tan consciente de eso, ¿no? De, ok, traje un material, un elemento para hacerlo feature y no estoy siendo consciente de lo que implica traer eso en el proceso. Entonces, qué trabajo. Sí, y luego por eso los de lighting y los de comp ahí de repente nos mientan la madre, porque pues obviamente cuando estas cosas pasan, el tiempo que al final todos nos comemos es el de lighting y comp. Entonces eso lo que no queremos que pase, y eso es un poco lo que se intenta cuidar.
Oye, Denis, y por ejemplo, digo, ahorita ya con todo lo que nos platicaste, digo, tienes una amplia experiencia en el mundo, ahora sí que en los departamentos de producción durante pues, lo que ha sido tu trayectoria de momento, ¿no? Y ya nos has platicado tal vez como varios ejemplos. ¿Cuál considerarías que es como, pues no sé, estos retos que serían como lo más complicado a veces dentro de este mundo donde tú te encuentras? Definitivamente, pues no el reto, pero el reto es que no hay producción perfecta. No importa cuánto planees las cosas, siempre van a cambiar. O sea, nunca, y no debería, obviamente, porque la belleza de los proyectos animados es obviamente darle rienda suelta a la creatividad, y para poder tener esa flexibilidad hay que tener adaptabilidad. Entonces yo creo que el reto es ser adaptable y tener en cuenta que las cosas van a cambiar y está bien que cambien. O sea, mi trabajo como producción es adaptarme a las circunstancias y hacer de una situación inesperada lo mejor. Entonces, no importa cuánto tiempo yo trabajé en hacer el look ahead de un mes entero de mis departamentos y se ve todo bellísimo, las tareas todo está al fregadazo. Mañana va a llegar y todo se va a ir al caramba porque se van a cortar escenas, van a venir nuevas, van a cambiar prioridades y se va a tener que volver a hacer esa planeación otra vez y está bien, ¿no? O sea, el reto es ser adaptable y poner siempre cara buena y no decir, ¡ah! Y a veces cuesta trabajo decir, órale, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Ese es el reto, balancear las cosas otra vez y no estar demasiado enamorado de tus procesos porque van a cambiar. Ese es el reto. Y continúa siendo el reto y siempre será el reto. La adaptabilidad. Claro, y es que, sí, sin duda, o sea, es que uno pensaría que tal vez, digo, viéndolo desde lejos, pensaríamos que hablando de estos nombres tan grandes de empresas, todo justo, ¿no? Todo es perfecto, pero lo acabas de dejar claro, ¿no? Porque vemos esos resultados o esos terminados, esos acabados que dices que se ve increíble lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Como espectador, ¿no? Pero o sea, justo eso, es como la perspectiva desde afuera, pero justo tú que estás dentro te das cuenta que no es así, ¿no? Y creo que son palabras bien padres las que dices, ¿no? De ser la adaptabilidad, ¿no? Lo perfecto de lo imperfecto. Exacto. O sea, el tener un plan y luego decir, ok, no, tenemos que cambiar curso, tenemos que adaptar el curso otra vez, dar vuelta atrás, regresar a lo que teníamos hace 3 meses. O sea, sí, yo creo que es la chamba de producción poder ser adaptables para que salgan las cosas de la mejor manera, ¿no? Tener un plan, sí. Obviamente no se puede improvisar, no se debe improvisar. Siempre hay que tener un plan, pero ser adaptables con ese plan es para mí el reto y la clave. Porque, híjole, sí, a veces uno piensa, ¿no? Que todo es perfecto del otro lado. No. O sea, siempre hay retos, siempre te tienes que adaptar, siempre las cosas cambian, la gente se frustra y entonces tener la cabeza fría y poderse adaptar es el reto y es el objetivo. Es el objetivo, claro, ser adaptable, o sea. Es sin duda un buen consejo, ¿no? Porque sí, a nadie nos gusta que nos muevan nuestras cosas y más cuando les invertimos tanto tiempo, pero estar dispuesto como a soltar y, ajustar y avanzar, pues obviamente sí es algo que como que requiere. Y oye, sobre esta te diría, por ejemplo, o sea, vemos tanto, o de lo que nos platicas, vemos tanto movimiento, ¿no? O sea, ¿cuál dirías que sería como la parte más satisfactoria ahora sí que del puesto que ocupas? Híjole, voy a decir algo controversial aquí. Justo anoche estaba pensando en eso. Lo controversial de mi comentario es que yo estoy enamorada de la animación en general, pero para mí yo disfruto más el proceso que el resultado final. O sea, yo ya cuando acabo un proyecto y lo veo en el cine, es una catarsis muy fuerte y para mí es cerrar un ciclo. Porque cuando veo ese producto final, yo recuerdo lo que tomó llegar ahí. Para mí, mi parte favorita es el proceso. O sea, yo me disfruto todo el proceso. Así, cuando estamos en reviews con los directores y tenemos pláticas de media hora sobre el groom del personaje principal, que si el fleco va para adelante o para el lado, hay gente que diría, uta, qué flojera. A mí me encanta.
yo vivo para esas Qué conversaciones de horas de donde la gente se obsesiona con los pequeños detalles. Para mí esa es mi parte favorita, el proceso, se me hace bellísimo. O sea, me encanta, por eso estoy en producción. Entonces, mi parte favorita es todo el proceso, o sea, porque disfruto mucho. Hay gente que cree que es una maquila, pero yo disfruto mucho cuando, o sea, los artistas, los creativos se obsesionan con esos pequeñños detalles porque yo veo el corazón que todo el mundo le pone a lo que hace y lo disfruto muchísimo, muchísimo. Entonces sí, disfruto más el proceso que el acabado final. Y sin duda dicen eso, ¿no? O sea, muchos queremos ver ese resultado final y te dicen, oye, atenta tantito, ¿no? Disfruta del proceso tal cual, ¿no? O sea, cuando terminas un proyecto, pues sí es la culminación de algo, pero pues todo el trabajo que hubo para llegar a eso es lo que hay que disfrutar del camino. Y qué padre que te guste tanto, ¿no? Porque seguramente en tu trabajo se ve reflejado ese entusiasmo. Y sobre esto también te diría, o sea, por ejemplo, tenemos esta parte que te gusta tanto. ¿Qué sería la parte que no te gusta tanto de este rol, ¿no? Porque siempre tenemos lo bueno y lo no tan agradable. Híjole, es una buena pregunta, nunca lo había pensado. ¿Qué no me gusta de este rol? Definitivamente yo creo que de las partes que menos disfruto es... no sé, honestamente. O sea, para mí, cuando no estoy disfrutando el proceso ya, que las cosas están demasiado mal, es hora de cambiar de trabajo. Pero en realidad va a sonar ridículo, pero híjole, me gusta todo. O sea, recuerdo que cuando era coordinadora no me gustaba tomar notas. Siempre fue una de mis tareas que no me gustaba. Me chocaba tomar notas en las juntas. Me choca, porque por eso mismo que te digo que me gusta estar viendo y disfrutando esas conversaciones, y cuando tomas notas, pues el grado de concentración es otro. Cuando era coordinadora no me gustaba tomar notas y es una parte muy pequeña de mi trabajo como coordinadora. Como supervisora, honestamente no he encontrado esa parte que no me guste. Ahorita todo me gusta, híjole, qué horror, ¿no? Pero es la verdad. O sea, no, está padre. No he encontrado nada hasta ahorita que no me guste. Y yo creo que mucho tiene que ver con la forma que está configurada tu mente o tu forma de pensar y lo que nos has compartido de momento, esta parte de decir, pues yo encuentro solución, nunca digo que no, ¿no? O sea, te gusta como indagar en el proceso y decir, ok, si muevo estas fichas, si muevo estas personas, si muevo este proceso, puedo darle esta solución, y si no, veo esto. Entonces supongo que todo el tiempo la forma de pensar creo que hace que, como dices, o sea, disfrutas todo el proceso. Entonces para ti tal vez lo que para alguien podría ser un problema, para ti no es un problema, sino es algo interesante de resolver. Sí, o sea, ¿no? Pues sí, se me hace interesante. Obviamente supongo que la parte del proceso que es más complicada para mí es cuando estamos en crunch y todo el mundo está muy estresado y como por resultado de ese estrés ya la gente empieza a picarse con otras personas, y entonces ahí es donde tengo que intervenir y decir, a ver. Esa es como que la parte de todo el proceso que me da un poquito más de, ok, ahí vamos, a ver, vamos a, como niños, vamos a parar esta pelea, vamos a resolver, vamos a llegar a un punto intermedio. Eso me da un poquito de flojera a veces, pero oye, ¿sabes qué? Es parte de mi chamba. Y, o sea, yo sé que han estado otras personas que trabajan en producción aquí, o sea, grandes personas, y todo el mundo te dice, o sea, el soft skills, el que eres psicóloga y el que tienes que tener mucha sensibilidad para estar en producción y resolver conflictos personales que otras personas tienen, es clave, y es algo de lo que no te puedes escapar, o sea, ni quieres escapar. O sea, esa habilidad que alguien de producción tiene que tener para poder conectarse con distintos tipos de personalidades y lograr que puedan trabajar de manera óptima juntos es un skill y es parte de mi chamba. Obviamente, cuando todas esas distintas personas están estresadas y peleándose entre ellos, pues quieras que no es agradable, pero uno tiene que lidiar con eso y hablar las cosas. Y mediar. O sea, producción siempre son mediadores. Ok. No, sí, digo, sí. Sí, claro. O sea, tienes que hacerlo funcionar porque pues si no se afecta el producto final y es la obligación, aunque no se quisiera. Pero, por ejemplo, tú al estar viendo todo este
todo este panorama de todo lo que es la producción y tienes que lidiar con eso justo. ¿Cómo manejas ese estrés? O sea, ¿cómo manejas tú personalmente o cómo sobrellevas eso? Pues yo soy o sea, mi personalidad, y ya hablando yo personalmente, o sea, mi personalidad es así como caballo. O sea, mientras estoy en la chamba, aguanto. Y ya que estoy en mi casa, ya en mi tiempo, ya sí, suelto el cuerpo y lo saco, pero yo ya en la privacidad de mi soledad, de mi casa. Y pues no sé, a veces lo platico con mi esposo, mis amigos, pero en el trabajo no lo saco. O sea, como que yo imploto y ya cuando estoy ya en la privacidad de mi casa, pues ya aflojo el cuerpo y saco lo que tengo que sacar, ¿no? Y así soy igual con el estrés. O sea, como que a mí me pasa mucho, y no es necesariamente algo positivo, pero me pasa mucho que yo no me doy cuenta que estoy estresada. Ya. Hasta que no puedo dormir en la noche porque estoy pensando en el trabajo. Y ya después aprendí que cuando no puedo dormir en la noche porque estoy pensando en el trabajo es que estoy estresada. Pero digamos que cuando estoy en el momento no me doy cuenta. Pues es mi mecanismo así. Yo lidio con las cosas. Muy concentrado en el objetivo, ¿no? Sí, pero en cuanto a técnicas para batallar el estrés, un consejo que me dieron a mí, muy temprano en mi carrera, es que esto es chamba. No te puedes tomar las cosas personales, y va mucho de la mano con lo que te digo de la adaptabilidad. O sea, tu trabajo, o sea, todo lo que trabajaste ayer como producción se va a ir a la basura y vas a tener que volver a agendar todo, a asignar cosas. Y para mucha gente ese proceso puede ser muy, muy pesado porque pues sientes que perdiste horas de trabajo. O sea, cuando yo me pasé un fin de semana de overtime trabajando en el nuevo Assets Breakdown y llegan el lunes a cambiar la historia otra vez y tengo que volver a repetir el proceso, pues sí, obviamente cuesta. Pero ahí es donde mi técnica es adáptate. O sea, esto va a pasar y va a seguir pasando porque así es el proceso. Entonces no puedes ser muy, muy rígido y aferrado a tus documentos, a tus agendas de producción, porque van a cambiar y van a adaptar y está bien. Entonces ese es como mi mantra. Las cosas van a cambiar, te vas a adaptar y está bien. Y así, repítetelo hasta que te lo creas. Así, las cosas van a cambiar y está bien, te vas a adaptar y está bien. Y no te voy a decir, de repente sí digo, pasé trabajando en esto, te digo, fines de semana enteros y ya cambió. Y sí tengo mi momento y lo digo, va a seguir cambiando, va a volver a pasar, te vas a adaptar y está bien. Entonces digamos que ese es el mantra que yo me repito a mí misma cuando, pues cuando obviamente como seres humanos decimos, Sí, entiendo ese sentimiento, pero creo que me gusta tu mantra, creo que, pues sí, o sea, estar abierto al cambio, solo que a veces sí hay cosas que nos pesan, pero es como, ok, 3, 2, lo que sigue, ¿no? Sí, y mira, y es normal que te pese, porque obviamente cualquier persona que es apasionada y que le gusta su trabajo, obviamente le echa el 100% a lo que hace. Y entonces obviamente si te lo cambian, si se corta, si lo que sea, si llega alguien y te lo corrige, es pesado y va a ser pesado, pero pues para mí por eso, o sea, mi bandera es la adaptabilidad. Intento ser adaptable y cuando me cacho a mí misma no siendo adaptable, intento dar marcha atrás. Órale, va a cambiar, ya cambió, va a seguir cambiando, adáptate, move on. Claro. Oye, por ejemplo, si lo pudiéramos poner en las habilidades más importantes para desarrollar tu rol, sabemos que tal vez ahí está adaptabilidad, la número 1, no sé si para ti sería la número 1, pero ¿qué más habría en ese set de habilidades o de skills para desempeñar lo que tú haces? Producción es muy interesante en el sentido de que muchas de las habilidades son habilidades que les llaman soft skills y yo sé que se ha repetido mil veces. Hay mucha gente que habla de que no tienes que ser organizado y sí tienes que ser organizado, pero para mí no es lo más importante. Para mí lo que alguien tiene que tener más que nada es constancia. Constancia
adaptabilidad, pero la adaptabilidad viene con la experiencia. O sea, yo cuando empecé no era tan adaptable, al contrario. Yo decía, a mí me dieron este schedule de producción y esto se va a hacer. Así sea lo último que haga. Y la adaptabilidad vino cuando me di cuenta, oye, ¿sabes qué? No, así la chamba de producción no es esta. Es adaptarse y hacer que el proyecto salga bien. Entonces, yo diría que la constancia es muy importante. O sea, tienes que ser muy constante en tus procesos, tienes que ser constante y exigirle constancia a la gente. Entonces, la constancia es importante. Es muy importante la empatía. Porque producción es un departamento que conecta y que tiene que conectar. Y entonces, para poder conectar departamentos, tienes que primero saber conectar a personas dentro de un equipo. Y como mencioné antes, hay muchas personalidades muy distintas. Y no todos van a trabajar o pensar como tú o actuar como tú. Entonces es importante poder ser muy objetivo para empezar, que no porque alguien no trabaje como tú esperas que trabajen quiere decir que está mal. Entonces tienes que tener esa empatía un poco y objetividad de decir, de poder llegar o sea, de poder como que un poco, por ejemplo, cuando alguien está estresado, no ver, ay, alguien está estresado, sino ver por qué. ¿Por qué? ¿Cómo los puedo ayudar? Entonces, para eso necesitas, alguien que pueda empatizar con la situación del prójimo y decir, ok, Mitch está estresado, lo estoy viendo estresado, claramente le está pasando mal. Sí. Entonces, esa empatía para lograr entender la situación por la que alguien está pasando, pero luego objetividad para no absorber ese sentimiento y decir, ok, ¿por qué está estresado? Quizás Mitch está estresado porque su computadora está muy lenta y no ha podido avanzar en 3 días. Entonces es ahí donde tienes que tener esa otra habilidad que es importante de resolver un problema. Ok, obviamente yo como producción no sé cómo arreglarle su computadora, pero ¿qué puedo hacer yo para que Mitch pueda trabajar, para que ya no esté estresado? Bueno, pues ve con IT. Bueno, pues ve con pipeline. Bueno, pues ve con el supervisor. Entonces, es ahí donde ya entra. Entonces, volviéndome un poco y resumir los puntos, adaptabilidad, empatía, objetividad, constancia. Para mí, todos esos son skills muy importantes. También asertividad. La asertividad se me hace increíblemente importante. Y bueno, obviamente lo que mucha gente denomina como buena ética laboral. O sea, si alguien en producción y si el supervisor de un departamento y la persona de producción no tienen buena ética laboral, pues olvídate. Sí. Ese departamento va a ser un despapalle. Entonces, sí. Y uno dice, son cosas sencillas que quizás todo el mundo tiene, pero no son cosas sencillas porque no son cosas que se aprendan en la escuela, no son cosas que aprendas en un curso de 3D. Son habilidades de vida que uno desarrolla conforme va viviendo, ¿no? Y son cosas que uno desarrolla muchas veces sin darse cuenta. Y en producción, más que ser organizado, más que saber priorizar, más que saber usar ShotGrid o entender el proceso, tienes que tener esos soft skills. O sea, yo he visto a gente que tiene 10 años de experiencia en producción y que no les da bien porque no tienen esos soft skills. Y al contrario, yo he visto a gente que no tiene un background en animación, que llegaron sin saber absolutamente nada, pero como tenían esos soft skills, todo lo demás lo aprendes en 3 meses y ya, suficiente para hacer el trabajo. Entonces, ojalá hubiera un curso de estas habilidades, pero... Y sí los hay, pero son cosas que uno desarrolla bajo la marcha a lo largo de tu vida, porque estas son claro, habilidades de vida, ¿no? O sea, estas habilidades te van a servir toda tu vida. Sí, no, sin duda, siempre la parte humana va a ser lo más, no complejo, pero siempre el lidiar con muchas personalidades, y tratar de, pues no entenderlas, pero hacer que funcione. Siempre sí, se va a necesitar ese tacto, ¿no? Y claro, sin duda, sí, las personas van a ser siempre lo más importante en cualquier cosa. Como dices, todo lo técnico se aprende,
pero esa cuestión humana de poder manejarla, hacer como tú dices, conectar personas, sin duda requiere habilidades que la misma vida, como dices, resumiendo, te va dando, Sí, ¿no? Y entonces no es algo sí, que se obtenga como de un día a otro, es algo que se va desarrollando y la experiencia también te lo va dando, ¿no? Y creo sí. que también es uno de los puntos que siempre como decimos, es que entre más arriba estés, más, más tienes que estar ¿cómo se llama? Más como, tienes que tener más experiencia con las personas, ¿no? O sea, como te vuelves más administrativo, pues tienes que lidiar con personalidades. Entonces, entre más arriba, tienes que estar muy consciente que las personas van a estar ahí y tú tienes que hacer funcionar las cosas, ¿no? Digo, está bien, o sea, estar artista no tiene absolutamente nada de malo, pero si tú aspiras a algo más, tienes que tener esas habilidades que sin dudas son necesarias para puestos altos, ¿no? Pues para puestos sí un poco de management y o sea, y Sí. mira, hablándolo desde un punto de vista, desde un punto de vista muy frío, Ujú. también es, o sea, cuando conectas con tu equipo y la gente hace las cosas con gusto porque les caes bien, la gente va a dar más de sí y vas a obtener mejores resultados en cuestión de productividad. O sea, yo he visto Ujú. cosas que así, que te apachurran el corazón. O sea, por ejemplo, hace años estuve en un proyecto bastante pesado y trabajaba en ese punto con animadores. Ujú. Era la coordinadora de animación. Un proyecto muy pesado, donde la gente estaba completamente ya quemada, ¿sabes? O sea, muchas Ujú. horas de overtime y sin ningún break por meses. Y pues obviamente, naturalmente, cuando la gente llega a su límite empiezan a renunciar y pues completamente comprensible. No creerás que varios de mis artistas cuando renunciaron, digamos, terminaban un viernes y todavía trabajaban overtime ese fin de semana, cuando no tenían que, no era contractual, ellos terminaban el viernes, pero sentían esa conexión con el equipo que tenían que dar solo un poquito más y para mí eso era inaudito, así esta gente que ya lo había dado todo, ¿sabes? Lo había Ujú. dado todo por meses y que ya por salud mental dijeron hasta aquí, todavía antes de irse, sin que nadie se los pidiera, daban ese poquito más. Y eso es lo intangible que uno obtiene cuando se hace el esfuerzo de conectar hasta en la peor de las situaciones. Sí, O sin sea, duda. esa conexión hace que se obtengan siempre mejores resultados hasta en las peores circunstancias. Híjole, y para mí es bien importante porque pues estamos lidiando con seres humanos, ¿no? Entonces Ujú. hay que ser, hay que tener sensibilidad, siempre. Sí, sin duda. Sí, Muchas gracias por compartir esta parte porque tenemos que ser, digo, depende de dónde vayas, pero creo que siempre ayuda a escuchar estas filosofías o esto es lo que nos estás diciendo porque es necesario, ¿sabes? O sea, es el trabajo de equipo como persona, o sea, siempre teniendo una buena conexión, que eso es lo que dices, ¿no? O sea, no es que eso se hace, ¿no? Eso no, pero no es algo que se hace como obligado, es natural. Entonces sí es algo que no hay como una fórmula de cómo obtenerlo, ¿no? Pero es bueno que no, ahora sí que indagues tanto en eso porque es lo más importante, sin duda. sí, y para mí, híjole, una persona de producción que puede conectar con su equipo y crear Ujú. unidad, híjole, valen oro. Porque todo lo Sí. demás, o sea, aprender shot grid se enseña y son pasos y es sencillo enseñarlo y es sencillo aprenderlo. Pero esas habilidades intangibles, híjole, esas enseñarlas está complicado, porque también Sí, sí. es cuestión de personalidad y de estilo. O sea, yo las maneras, las técnicas, si lo quieres ver así, que uso para conectar con la gente, van muy atadas a mi personalidad. Ujú. Y alguien más que también logre conectar con la gente tendrá otra manera completamente distinta de hacerlo. Y ambas están Ujú. bien, porque te digo, son intangibles y son cosas que uno desarrolla Sí. ahora sí que a lo largo de su vida, pero híjole, que tienen mucho peso, mucho peso. Claro, claro, no, sin Sí. duda. Así que gracias por esta parte. Denis, me gustaría que nos platicaras un poquito, nos compartieras pues digo, ya llevas un ratito en Vancouver y estuviste antes de estar en Animal Logic, estuviste en dos estudios allá también, ¿no? Sí. Me gustaría que nos compartieras un poquito de cómo fue ese trabajo durante ese tiempo, o sea, antes de llegar a Animal Logic.
Antes de llegar a Animalogic, o sea, ¿quieres saber como desde un principio me voy muy para atrás o ya nomás? Pues no, o sea, estuviste en dos estudios antes, ¿no? De ahí en Vancouver, tal cual. O sea, me gustaría saber cómo fue ese tiempo antes de llegar a Animalogic. Pues llegando a Vancouver, mi primer trabajo fue en Bardell. Bardell es una compañía que se dedica a ejecutar proyectos, es decir, es lo que se conoce como un vendor studio. Entonces ellos producen proyectos de clientes externos de televisión en su mayoría. Uh-huh. Entonces cuando yo llegué como coordinadora de layout y animación a trabajar en un proyecto que se llama, un proyecto de DreamWorks, All Hail King Julian. Llegué a trabajar en 2 temporadas de ese proyecto y para mí esa experiencia me abrió los ojos de muchas maneras, o sea, de muchas maneras, porque el ritmo de TV, de VFX, de film son diferentes y aunque uno obviamente están conectados y unidos por varios de los mismos principios, para mí el trabajar en la tele animada como mi primera experiencia en Vancouver me abrió los ojos, o sea, me hizo hacer las cosas más eficientes, ser mucho más eficiente en mis propios procesos, porque el ritmo es más alto, es más rápido. Aprendí mucho sobre cómo DreamWorks, eso sí, o sea, tenían todas las cosas estructuradas, traían una línea de producción impecable, entonces aprendí mucho sobre cómo esos procesos estaban estructurados, aprendí mucho sobre cómo lidiar con un cliente. Antes de llegar a Bardell nunca había lidiado con un cliente tal cual, eso siempre lo habían hecho los productores o gente que estaba arriba de mí, pero cuando llego a Bardell yo lidiaba directamente con el cliente y aprendí mucho sobre cómo funcionan esas relaciones, lo que se dice, lo que no se dice, cómo se tratan las cosas, ahora sí que como políticamente, cómo se debe de ser al tratar con el cliente, dónde están esos límites entre lo que les dices y no les dices. Y Bardell me dio mucho aprendizaje en corto tiempo y también me dieron la oportunidad de crecer. Acabando King Julian, pasé a otro proyecto también de DreamWorks y recibí un nuevo puesto, o sea, fui elegida para un nuevo puesto de Production Manager. Y pues también, o sea, te digo, fueron proyectos con muchos retos. Ese último fue un proyecto con muchos retos y mucho aprendizaje. Estuve en Bardell, híjole, ya no me acuerdo, pero como un par de años, 2 años. Y dejé Bardell porque prácticamente yo siempre o sea, entré a la industria para trabajar en cine animado. Entonces siempre lo he buscado y trabajar en tele me enseñó mucho, definitivamente, pero yo quería cine animado. Y y resulta que en ese entonces Cinesite estaba reclutando para la primera película de los Addams. Entonces había entrevistado en Cinesite y no me querían dar la oportunidad como production manager porque decían que no tenía experiencia en cine, aunque sí la tenía en México. Algo que aprendí como migrante es que mucha de tu experiencia, al menos en producción, se invalida cuando migras, porque los procesos son muy distintos, porque muchos de los puestos de producción se obtienen a base de recomendación y se obtienen a base de recomendación precisamente porque es muy difícil analizar estos soft skills que te digo a través de un CV. Entonces, cuando alguien trabaja contigo y sabe que tienes todos esos soft skills, es ahí donde vienen las recomendaciones y la gente, es más sencillo que te abran las puertas. Pero cuando yo llegué a Bardell, nadie de producción me conocía, esas recomendaciones no existían y Cinesite no se sentía pues cómodo, obviamente, haciendo esa apuesta. Entonces me dijeron, mira, como production manager, no, pero si quieres, aquí está este puesto de coordinación. Y dije, órale, va. Va. Es una apuesta que yo hice, bajar, entre comillas, otra vez de puesto a coordinación. Pero dije, órale, va, o sea, me voy a abrir camino otra vez. Y pues sí, en efecto, o sea, trabajé en la primera película de Los Locos Addams como coordinadora de producción de Previous Layout y Final Layout.
Y cuando terminé ese proyecto, tuvimos como 6 meses entre esa película y la nueva, que fue The Addams Family 2. Y en esos 6 meses estuvo padre porque ayudé proyectos de Montreal animados, pero también trabajé en developments y fue la primera vez que yo había trabajado en developments. Y ahora development es como un término que se usa, es bastante amplio. Pero en este caso, development, lo que era para Cinesight, es ese proceso de atraer clientes nuevos, porque Cinesight también es un estudio que produce proyectos de clientes externos, en este caso de MGM. Entonces, development en Cinesight era ese proceso de atraer clientes nuevos, muy, muy interesante, completamente nuevo para mí. Aprendí muchísimo. Y decidí que es muy interesante, pero que a mí me gusta estar en producción de proyectos ya cerrados. Como que lo intenté y dije, órale, va, aprendí mucho y dije, no, me encanta. Obviamente nunca digas nunca, lo haría otra vez, por supuesto, pero como todo es intangible en ese momento, no disfruté tanto de este proceso que te digo que yo me botaneo bien sabroso. Entonces dije, órale, está interesante, está chido. No me encantó. Pero bueno, pasado eso, empiezo a trabajar en la película de los Addams 2 y en ese punto me ascienden a Associate Production Manager, que es prácticamente lo mismo, o sea, diferente nombre de lo que hago ahorita, pero lo mismo, en esencia. Entonces, ahí trabajé como Associate Production Management de los departamentos de Assets, que son diseño, el departamento de arte, modelado, rigging, character effects, surfacing, y luego heredé FX, el departamento de efectos. Y fue una experiencia. Esa película se hizo completamente durante la pandemia, de principio a fin. Cuando empezó la pandemia, era justo cuando empezábamos producción y nos fuimos a trabajar todos desde casa, y cuando acabó el proyecto, acabó en pandemia. Entonces, esta parte de conectar con la gente se hizo muy complicada. Fue muy complicada porque pues a través de Zoom no se perciben las mismas cosas. Es más difícil que la gente conecte, que la gente empatice. Y fue un reto en muchos niveles. Pero yo creo que al menos yo personalmente estoy muy contenta con el resultado final. Y cuando estaba trabajando en la película 2 de los Addams, me contacta Animalogic. Animalogic es una empresa a la que yo había aplicado desde que llegué a Vancouver y no me pelaron jamás. Entonces, bueno, corrección, sí me pelaron. De hecho, cuando estaba trabajando en development para Cinesight, me habían hablado para un puesto de coordinación, pero no lo tomé en el momento porque en Cinesight yo ya estaba en pláticas para mi nuevo puesto. Entonces ahí sí dije, no, ahorita no es el momento adecuado para moverme, porque aquí en ese momento era coordinadora y ya estaba en pláticas para el siguiente paso. Entonces no me convenía en ese momento cambiarme de empresa y volver a empezar todo ese proceso de de volver a hacer, volver a tener conexiones y decir, vale, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer más, y que tengan la oportunidad. Entonces me quedé en Cinesight, y cuando estaba en Addams 2 me vuelve a hablar la reclutadora con la que había lidiado anteriormente de Animalogic y me dijo, oye, pues hay esta oportunidad en un proyecto, un musical, y a mí me fascinan los musicales, nunca he trabajado en uno. Y pues ya en pláticas con ellos, un poco tomé la decisión de tomar esta nueva oportunidad después de 3.5 años en Cinesight, que es el mayor tiempo que he durado en una empresa. Y pues aquí estoy, llevo ya 3 meses en Animalogic. Es una empresa muy distinta a cualquier otra cosa. Ellos tienen su propio pipeline, entonces hay mucho aprendizaje. Ahí otra vez en Cinesight yo ya me sentía muy cómoda, ya estaba en mi zona de confort, conocía bien a toda la gente, conocía muy bien el pipeline, sabía cómo moverme, y aquí estoy otra vez aprendiendo cómo se hacen cosas en una empresa diferente. Entonces es muy interesante, pero está muy padre el proyecto. Y el momento en el que entré en este nuevo proyecto es
justo al final de Visual Development. Entonces estoy haciendo Development otra vez, pero es muy distinto al Development que había hecho en CineSight. Okay. Y esto sí, este tipo de Visual Development sí lo estoy disfrutando mucho. Sí, entonces es así como acabo en Animal Logic. Ok, qué interesante, qué padre, digo, por eso nos gusta tanto esto que hacemos, es muy padre, siempre vemos, ya sabes, los títulos donde se encuentran como las personas como tú con las que hemos hablado, pero es bien padre conocer cómo ha sido ese proceso, ¿no? Cómo ha sido ese crecimiento y por qué puestos han pasado para llegar a donde están ahorita. Entonces está bien padre, gracias por compartir esa parte. Me gustaría que ahora que nos dijiste cómo ha sido más o menos este tiempo que has estado en Vancouver, ¿cómo fue ese brinco? O sea, ¿cómo se fue ese brinco al extranjero? O sea, tú ya ibas, o sea, cuando llegaste directo a Bardel desde aquí, ¿cómo fue? No. ¿Cómo fue ese brinco tal cual? Este brinco fue cuando yo estaba en México, estaba trabajando en Zebra Studio y a mi esposo le ofrecieron la oportunidad de emigrar a Canadá. Y yo tenía a mi hija muy, muy chiquita, era una bebé. Y no me había podido tomar maternity leave. Entonces, nos mudamos a Vancouver y yo decidí tomarme un año para estar con mi bebé. Y pues, nos establecimos aquí. Y algo que yo me encontré en producción, y me lo han dicho mucho, no creo que necesariamente sea cierto ya, pero me voy a ir un poquito más atrás para recordar, para contarte una experiencia. Cuando yo todavía estaba estudiando animación y arte digital, iba mucho a SIGGRAPH. Y mi último año de universidad fui a la feria de trabajos de SIGGRAPH. Te estoy hablando 2011. Y me acuerdo que fui con la reclutadora de ILM. No me preguntes por qué, pero acabé con la reclutadora. Bueno, estaba hablando con todas las reclutadoras, quien fuera que quisiera hablar conmigo. Pero me acuerdo mucho de la de ILM, porque le dije, ay, oye, veo que tienen puestos de Production Assistant. Le dije, me encantaría aplicar. Y me dijeron, sí, ¿eres residente de Estados Unidos o de Canadá? Y yo así, no, soy mexicana. Y me dijeron, nadie patrocina gente de producción. Producción es un perfil que nadie trae extranjeros. Y me dijeron, la verdad te va a ser muy difícil migrar aplicando un puesto de producción. Me dijeron, nosotros nada más aceptamos extranjeros en puestos de mucha demanda y producción no es uno de ellos. Entonces me dijeron, la verdad, te va a ser muy difícil migrar. Y me acuerdo que yo me sentí ultrajada, completamente ultrajada, porque en ese entonces mi sueño era trabajar en Disney. Y pues ILM y Disney pues estaban ahí un poco conectados y yo me sentí completamente derrotada y ultrajada. Pero después después de trabajar en Huevo Cartoon, muchos de mis amigos de Huevo Cartoon empezaron a dar el brinco y entre todos nos jalamos, la verdad. Esto que te digo de las recomendaciones, entre todos nos jalamos. Y así se logró el brinco. El brinco fue más por mi esposo porque yo en ese entonces estaba con mi hija, pero cuando empecé a buscar trabajo en Canadá, me di cuenta que nadie me quería dar la oportunidad. Por esto que te digo, nadie me conocía de producción. Y acabé en Bardel por recomendación de amigos que trabajaron conmigo en Huevo Cartoon que me recomendaron. Y así es como se logró. Ahora, las cosas son muy distintas. Yo he tenido el gusto de ver muchos amigos míos de producción en México que han dado el brinco al extranjero. Entonces, eso que a mí me dijeron las reclutadoras de ILM en el 2011 no es válido. Porque producción en este punto y sobre todo ahorita durante la pandemia es un puesto de alta demanda, no se dan abasto. Y entonces yo creo que para cualquier persona que quiera migrar en un puesto de producción, ahorita es un muy buen momento de aplicar. Porque ahorita es la excepción a la regla que antes a mí se me hacía completamente anticuada y no válida. Por esto que te digo, o sea, porque producción es mucho de soft skills. Y muchos extranjeros tienen esos soft skills y pueden hacer muy buen trabajo en producción. Entonces, ahorita hay mucha demanda en muchos puestos de producción, prácticamente en cualquier empresa que vayas, un muy, muy buen momento para migrar. Claro. La verdad, a mí me costó mucho trabajo encontrar trabajo una vez que migré, porque nadie de producción me conocía aquí. Sí, digo, es que a veces, justo, ¿no? A veces las habilidades pues no se ven tal cual, no son tan tangibles como tal vez como un artista, ¿no? Que
que lo puede poner en imagen, por así decirlo, ¿no? Entonces y creo que también fuera de ese comentario también hace sentido la parte de lo que en algún punto mencionaste de que no te conocen, entonces creo que también es responsable de la empresa decir, pues tiene que crecer de alguna parte, ¿no? O sea, tenemos que irla conociendo o tienen que irla recomendando porque por esa personalidad que se requiere, entonces, Exacto. Es importante eso. Oye, ahorita mencionaste Huevo Cartoon y en ese punto que está bastante padre de que todos se apoyaron y se fueron como recomendando. ¿Cómo describirías esa experiencia de trabajar? En tus palabras, ¿qué fue trabajar en Huevo Cartoon? Para mí, Huevo Cartoon fue un parteaguas en mi vida, personal y profesional. O sea, de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida y que literal, yo creo que a muchos de los que trabajamos en ese proyecto en particular de Huevo Cartoon, recordamos con mucho cariño. Yo trabajé en la película de Un gallo con muchos huevos. Comencé como coordinadora de producción y fue muy interesante porque yo entré porque sabía usar Shotgun. En ese entonces, en el 2013 creo que fue, no muchas empresas en México usaban Shotgun. El Doc era uno de los pocos que usaba Shotgun, sí, por su lado en Cluster. Pero no había gran conocimiento en esa plataforma. Y yo, de hecho, me había dado a la tarea de aprender Shotgun basado en lo que una reclutadora de Disney me dijo. Una reclutadora de Disney me dijo, si quieres trabajar en producción, Shotgun es el software de estándar y es lo que ellos usaban. Entonces, ya, como mi sueño antes era trabajar en Disney, yo dije, esta es la tarea. Consigo esa chamba por mi conocimiento de Shotgun. Y comenzamos a trabajar. Ese proyecto en su tiempo reunió mucho talento, lo que yo llamo talento bruto, así gente que quizás que tenía lo que era necesario para sacar el proyecto adelante. Y como mucha de la gente que participó en ese proyecto se mudó a Guadalajara por el proyecto, también se creó un sentimiento se unió mucho al equipo entre todos. O sea, era gente que trabajábamos juntos. Varias de las personas que trabajaban en el proyecto eran roomies, entonces, o vivían juntos y salían juntos. Entonces, la verdad es que se volvió como una pequeña familia. Aprendimos juntos. Muchas de las personas que estuvieron en ese proyecto era la primera vez que hacíamos algo de ese calibre. O sea, yo nunca había coordinado en una película animada de esa talla con ese presupuesto. Muchos de los supervisores tenían experiencia, pero quizás no en un proyecto animado de esa talla. Y la verdad es que como todos estábamos, o la mayoría de nosotros estábamos aprendiendo en conjunto, había mucha buena vibra. Y luego estaba el Beto Juárez, híjole, ese máster. O sea, Alberto Juárez, máster, así, máster, nos enseñó mucho, tenía toda la paciencia del mundo. La verdad es que en general no había, o había muy poca mala vibra. O sea, todo era amistad y colaboración. Y pasamos por unas situaciones bien chuscas, bien chuscas, y siempre se vieron con humor. Y en ese proyecto... ¿Cómo qué? Híjole... No sé por dónde empezar. Tengo muchas muy chuscas, unas personales y otras profesionales, pero bueno, una que ya se sabe, pero la voy a contar desde mi punto de vista. Teníamos un Pipeline TV que no estaba funcionando. Había ahí unos problemillas con esa persona, entonces la empresa decidió terminar el contrato de esa persona. Y me acuerdo que todo esto sucedió un viernes. Y ese viernes en la noche, pues ya era después de las 6, mucha gente ya se había ido. Pero quedaba el Beto Juárez, estaba yo y estaban un par de animadores. Entonces yo me acuerdo que estábamos trabajando y llega la animadora, que ellos tenían como que su propio espacio con su propia puerta. Entonces entra la animadora como al área donde estábamos nosotros y se nos hizo raro verla. Estábamos el Beto y yo y así, ¿qué onda, Paulina? Paulina Duems. Y entra Pau y dice... Estaba trabajando en mi escena de Maya y empezaron a desaparecer los assets. Y luego tronó mi escena y ya no la puedo abrir porque ya no está. Y todos así de, ¿qué? Y pues ya, si se levanta el Beto y va a ver qué pedo. Y pues sí, desapareció el archivo de Maya.
checa los assets, y pues sí, había menos assets en la carpeta de assets, y pues resulta ser que esta persona, antes de irse, nos dejó un regalito. Entonces cuando se fue, hizo un script que empezó a borrar las cosas del servidor. Entonces esa persona se había ido, no me acuerdo a qué horas del día, pero estamos hablando que ya eran 7:30 de la noche, entonces ya habían pasado horas en las que nadie se había dado cuenta que esto estaba pasando. Entonces el Beto así se le fue el color de la cara, no sabía qué estaba pasando, así llega a su computadora y nada más estaba tic, 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 y yo así, no manches, ¿qué está pasando? Y luego los animadores que estaban también ahí trabajando con Paulina, todos empezaron también a perder acceso a sus archivos, las cosas estaban desapareciendo, se estaban borrando, no sabíamos por qué, era viernes, 7:30 de la noche. Sí. Y bueno, lo que pasó fue que en efecto perdimos muchas cosas esa noche por el script que esta persona dejó corriendo cuando se fue. Y entonces yo me acuerdo que el lunes, cuando llegué a trabajar, tuvimos que hacer un análisis porque obviamente teníamos un backup. Entonces, pero desafortunadamente, pues no todo estaba backupeado, o no las versiones más recientes. Entonces me acuerdo que llegué el lunes en la mañana y estaba el productor y estaba el director, estaba el Beto, y fue así que tenemos que hacer un análisis de lo que se perdió. Sí. Y híjole, eso fue chusquísimo. Ahorita me río, pero en el momento estábamos así cagados. Claro. Porque no sabíamos cuánto se había perdido, no sabíamos si se podía recuperar. Al final no nos afectó tanto. Si te soy muy honesta, pero eso es una de las cosas chuscas que nos pasó. Otra cosa súper chusca que pasó. Ya es más personal, no sé por qué estoy contando esto, pero es gracioso y me acuerdo de ello y me da mucha risa. Pero en una de esas, Recursos Humanos nos organizó una posada y era una taquiza. Y sobró mucho, pues mucho relleno de los tacos. Y pues la chava de Recursos Humanos se lo llevó a la oficina y lo metió al refri. Entonces al día siguiente, que era un viernes, todos comimos pues ahí el recalentado de la taquiza, ¿no? Y teníamos que ir a trabajar todos el sábado, porque lo que estábamos haciendo es que para poder cerrar el estudio por Navidad, como que íbamos a reponer los sábados para poder tomarnos una semana libre todos. Entonces íbamos a trabajar todos el sábado, como si fuera día laboral. Entonces, bueno, comemos recalentado el viernes. Y el viernes en la noche, hijo de su madre, así, me despierta un dolor de estómago que ¿para qué te cuento? Y llego el sábado a trabajar así como que no queriendo decir nada, que me sentía de la fregada. Y mucha gente empieza a decir, ¿saben qué? Estoy enfermo, no puedo ir. Y la gente que sí llegaban así de, no puedo dormir, me siento súper mal. No, así envenenados todos por el recalentado. Sí, exacto. Sí. Y la pobre de Recursos Humanos así, no, pero es que yo no dejé esta comida fuera del refri, así fue de la posada al refri. No supimos qué pasó, pero a todos nos dio la enfermedad del estómago, todos infectados, cagados de risa todos, porque pues todos bien enfermos los que fuimos, porque obviamente mucha gente la que de verdad se sentía súper mal, pues no, ¿para qué vas? O sea, qué horror. Pero eso es como que otra historia que me da mucha risa. Pero bueno, el caso es que mi experiencia en Huevo Cartoon, muy bonita. Conocí a mi esposo ahí. Mi hija nació durante el proyecto, al final del proyecto. Y como mencioné, había mucha unidad y mucha conexión entre varios de los que trabajamos ahí. Podría decir que casi todos. Entonces, cuando acaba el proyecto y se desmonta la oficina de Guadalajara, pues todo el mundo queda regado y unos empezaron a irse a Vancouver y entre todos se fueron jalando. Y varios estamos en Vancouver, nos seguimos llegando, nos seguimos viendo, y para mí la experiencia en Huevo Cartoon es mi familia de Huevo Cartoon. O sea, hace poquito me acabo de topar con una chava que también trabaja en Animalogic, es coordinadora en Animalogic, y estaba en Huevo Cartoon como coordinadora de producción, pero de la oficina del DF. Y pensaba que no me iba a acordar de ella, porque la saludé y le dije, ay, Nidi, hola. Y me dice, ay, ¿te acuerdas de mí? ¿Cómo no acordar de ti? Así, ¿cómo no? Me acuerdo de todo, de todos.
me acuerdo de absolutamente todo. Es una experiencia que cambió mi vida y también el motivo también porque fue importante fue porque en Go Cartoon conocí a mi primer mentor de producción. Nunca había tenido uno hasta ese proyecto, Nacho Casares. Okay. El Nacho Casares me enseñó muchas cosas. Él era el productor del proyecto y yo empecé como coordinadora y luego me subieron a productor en línea. Y él de repente cuando tenía tiempo se tomaba la molestia de enseñarme cosas de su rol, del rol de productor, de presupuestos, de cuestiones más elevadas. Y me decía, a ver, chaparra, ven, siéntate, te voy a enseñar el presupuesto, te voy a enseñar cómo funciona esto, te voy a enseñar cómo se hace un breakdown de un script, te voy a enseñar esto. Y son cosas que no eran de mi rol, que no tenía por qué enseñarme y que de él nacía hacia, a ver, ven, siéntate, ahorita que tenemos media hora te voy a enseñar cómo funciona esto. Y yo a Nacho le guardo mucho cariño. Mi primer gran mentor de producción. Entonces, por mucho tiempo, así, cada que estaba en un problema, algo así, diría, ¿qué haría Nacho en esta situación? Entonces, le guardo mucho cariño a Nacho. Y en general, mucha gente de Go Cartoon, cuando los veo, me da tanto gusto. Y hablo mucho con varios de ellos, muchos están en Vancouver y cada que nos vemos es un gusto y sí, de hecho yo entré a CineSite por recomendación de uno de mis compañeros de Go Cartoon, de Memo Soria y de Diego Duarte. Entonces, esas conexiones que se hacen son las que al final sirven, o sea, para la gente, digo, nosotros que estamos en la industria sabemos. Pero para la gente que vayan empezando en la industria, o sea, la gente con la que trabajas son con los que hay que hacer un buen trabajo porque entre todos nos jalamos. Y si tienes una buena experiencia laboral con alguien, sea cual sea tu rol, puedes contar con que esa persona te va a recomendar después, aunque tú no se los pidas. Así, si hay una vacante y ellos piensan que funcionarías bien. La gente se da cuenta de tus habilidades. Exacto. Y es bien bonito cuando de repente te llega una recomendación que no esperabas. Hay obviamente recomendaciones que sí se piden, que dices, oye, ¿me recomiendas? Y por supuesto, con todo el gusto del mundo. Pero también ha habido sorpresas agradables de que de repente me escriben reclutadores y es, Sultano te recomendó. Y digo, órale, qué padre, ¿no? Se siente bien bonito. Sí, claro. Entonces, sí, sin duda. Sí, gente que va iniciando en la empresa, háganse de su network, de su red, nutran esas relaciones. Toda la gente con la que trabajas, es gente con la que probablemente vas a seguir trabajando años después. Entonces siempre hay que tener buena disposición con absolutamente todos. Obviamente es cuestión de seres humanos educados, tratar a todo el mundo con respeto y pues sí, dar siempre lo mejor de ti, porque esas relaciones que tú estás nutriendo en tu día a día son las que después te van a conseguir chambas cuando lo necesites. Claro. Entonces, bien importante. Qué padre que hayas tenido la oportunidad de estar en ese momento, ¿no? Porque sin duda sabemos que Huevo ha sido un gran exportador de talento. O sea, hay mucha gente, como dices, que está alrededor. Y qué padre, ¿no? O sea, qué padre cuando todo... digo, en mi experiencia, a mí en lo personal sentía como cuando todos estábamos en sincronía y todos estábamos como trabajando y se sentía como esa vibra de que todos íbamos en el mismo canal, pues tú lo mencionaste también antes, ¿no? O sea, cuando logras hacer eso, que a pesar de las situaciones complejas, como esa unidad, esa comunicación, pues la gente da lo mejor de sí y un poco más, creo que es lo más padre, ¿no? Entonces está padre como conocer más de esto porque, perdón, refleja mucho sobre el cómo eres y cómo te has ido construyendo. Entonces está bien padre conocer esa parte. Y en algún punto ahorita mencionabas, y ya lo sacaste 2 veces como al tema de la parte de SIGGRAPH, y me gustaría que nos compartieras un poquito de eso, ¿no? Digo, ya ahorita nos platicaste tu experiencia con la reclutadora de ILM, pero tuviste ahí, o sea, digamos que tal vez ahorita es un poquito diferente por la situación que se lleva en pandemia, pero pues tú tienes así que un historial con ellos, ¿no? O sea, ¿por qué SIGGRAPH, no? Me gustaría que nos contaras un poquito del trabajo ahí. Cuando yo estaba estudiando la carrera de animación y arte digital, uno de mis maestros iba a SIGGRAPH cada año. Y entonces él es el que un día me agarró y me dijo, oye, ¿conoces SIGGRAPH? Y pues yo como estudiante decía, no, ¿qué es eso? Dijo, no, pues es una conferencia de la industria de la animación, VFX, videojuegos.
se exponen tecnologías nuevas, va mucha gente que tiene mucho conocimiento y tienen un programa, me dijo, tienen un programa que se llama Student Volunteers, en el que estudiantes que están interesados en algún día, bueno, más que nada en ir a la conferencia gratis, puedes aplicar y lo que haces es que si te aceptan en el programa, pues tú trabajas como voluntario en la conferencia, pero pues también te dan un pase general donde pues tú puedes ir a ver las pláticas y ir a los eventos que te interesen. Y me dice, y entre los mismos voluntarios, Student Volunteers, pues obviamente van creando comunidad. Yo dije, órale, qué padre. Entonces sí me latió porque sonaba, yo no sabía lo que era SIGGRAPH, pero sonaba como una buena oportunidad y mi papá siempre me dijo que las oportunidades se presentan una vez, entonces si alguien te dice algo, ¿por qué no? Así, el no ya lo tenía. Entonces dije, pues voy a aplicar. Entonces apliqué al programa y me acabaron aceptando y fui a mi primer conferencia de SIGGRAPH, que de hecho fue en Vancouver. Entonces, un cariño muy especial. Ni me acuerdo en qué año fue, honestamente. No me acuerdo en qué año fue, quizás en el 2009, no me acuerdo. Pero fue mi primera conferencia de SIGGRAPH y me abrió los ojos. O sea, obviamente yo sabía que la industria era muy grande en el extranjero, pero no creo que yo jamás, o sea, como estudiante no dimensionaba lo enorme que era y cuánta gente se dedicaba a esto. Y entonces, o sea, recuerdo haberme sentido, me dieron así mi librito con todas las actividades y estaba completamente abrumada con las posibilidades. Así quería ir a todo. Y no sabía ni qué escoger, entonces lo que hice es que pues me inscribí, yo tenía turnos, tenía que trabajar y tenía que ayudar en la conferencia, entonces cuando no estaba trabajando iba a lo que estuviera libre y la verdad sí me cambió el panorama mucho porque conocí entre los mismos Student Volunteers, conocí a gente afín, gente que estaba exactamente en el mismo... En mi mismo plano de vida, estudiando, queriendo entrar a la industria, no sabiendo en qué, porque en ese momento yo no sabía que me quería dedicar a producción. Yo solo quería trabajar en animación, en cine animado. Y luego conoces a gente que tú ves como héroes, gente que escuchas de ellos y, o sea, conocí al fundador de Blender en el Subway, que estaba fuera del Convention Center. Y era un cuate chairísimo, en chanclas, tragando Subway y así, ay, están en SIGGRAPH, sí, sí, yo soy el CEO de Blender y se te caen los chones como estudiante, o sea, qué bonito, ¿no? Entonces, pues me enamoré de la experiencia y seguí aplicando cada año por un par de años como Student Volunteer y eventualmente me ofrecieron ser parte del comité de International Resources, que precisamente como hay varios comités en SIGGRAPH y cada comité se dedica pues a algo diferente. El Comité de International Resources es un comité que se dedica a conectar a la gente de la comunidad internacional. Obviamente SIGGRAPH, está SIGGRAPH, el evento que toma lugar en Norteamérica, pero también está SIGGRAPH Asia, que es también un evento anual que se hace en Asia. Entonces, el Comité de International Resources lo que busca es conectar a la comunidad internacional y generar vínculos. Y fue una experiencia muy bonita estar ese año en el Comité de International Resources. Ahí llegué cuando ya no podía ser Student Volunteer. Entonces, de recién graduada, entré al Comité de International Resources. Desafortunadamente, estaba completamente abrumada con el prospecto de buscar chamba recién graduada y no pude tener un compromiso mayor que el de ese año en SIGGRAPH. Entonces, solo estuve un año en International Resources, pero fue muy bonito y está padre porque mucha de la gente que conocí en SIGGRAPH como Student Volunteer, así he seguido sus carreras hasta ahorita y pues obviamente 10, 11 años después, pues ver cómo han ido creciendo, cómo se han ido desarrollando y está bien bonito y justo apenitas, así ahorita en mi proyecto de ahorita conocí a una chava que también fue Student Volunteer en SIGGRAPH, que es supervisora de producción ahorita en Paramount y me dijo, ay, yo era Student Volunteer en SIGGRAPH y yo también, ¿en qué años? Y pues siempre es otra manera más de conectar y claro. Yo le recomiendo ese programa a cualquier persona que es estudiante, cualquier persona que es estudiante, sin importar lo que estudies, puedes aplicar. Entonces, sí recomiendo muchísimo ese programa para cualquiera que está interesado en ver cómo funcionan las cosas en otras industrias de otras partes del mundo,
presentan mucha nueva tecnología y eso está así. Es muy impresionante, o sea, muy, muy impresionante ver las tecnologías y escuchar las pláticas de la gente. También tienen su mini festival, donde se llama el Electronic Theater, y también las cosas que enseñan, los cortitos, publicidad, son cosas que están muy pasadas de lanza. A mí me inspiró mucho cuando fui y me sigue inspirando. Entonces, sí, cualquier persona que tenga la oportunidad de ir a SIGGRAPH, perfecto. SIGGRAPH cuesta un barote, entonces para mí como student volunteer iba grapa, iba gratis, entonces está padre. Sí, no, sin duda, digo, gracias por esto, sí es la super recomendación, porque digo, ya también los estaba como haciendo como énfasis en ese tipo de cosas de la parte de los contactos, las conexiones, son formas, ¿no? Y qué mejor de una manera, digamos, un poquito, bueno, internacional al final de cuentas, donde puedes ser mucho más conectes desde muy temprana edad, si es que te quedas en esa industria o en esta industria. Pues sin duda siempre cualquier tipo de festivales que ahorita podríamos pensar que por la situación que vivimos es complicado, porque obviamente no hay nada como la experiencia de ir y es muy padre, pero creo que también me viene a la mente lo que tú dices, adáptate. Ok, si ahorita está la opción como hacerlo en línea y tienes la posibilidad, hazlo, ¿no? O sea, es lo que existe ahorita, es lo que se tiene y de alguna forma funciona, ¿no? Entonces ese tipo de cosas siempre son una gran recomendación, ¿no? Y está padre que nos compartas ¿Cómo fue tu experiencia durante tu estancia cuando pudiste participar en SIGGRAPH? Sí, tengo una historia que creo que vale la pena contar de por qué es importante ir a ese tipo de eventos. Ya fuera de estudiante, mi último año que fui como parte del Comité de International Resources, ya estaba trabajando en Huevo Cartoon. Y como mencioné, usábamos Shotgun. Y y entonces me acuerdo, tienen un área de expo donde todas las compañías tienen su stand, pues obviamente para vender sus productos, su software, su hardware, sus tools. Y estaban los de Shotgun, cuando todavía era Shotgun una empresa independiente Autodesk. Y y eran bien padres porque los de Shotgun siempre se vestían de negro con unos chalequitos, se veían súper monos. Y el caso es que, bueno, ese año me armé de valor y dije, pues me voy a ir a presentar con ellos y les voy a decir lo que hacemos. Y llegué y me presenté con ellos, no sabía ni con quién estaba hablando, pero era Johnny Dugit. Y llegué y hola, soy Denise, soy de México, trabajo en una empresa en México y usamos Shotgun. Y se les hizo bien raro, así como que, ¿en México? Y yo, sí, en México usamos Shotgun. Y conocían al Doc, obviamente, porque el Doc es íntimo de todos ellos. Desde ese entonces, cuando yo era un moco, el Doc ya era gran conocedor, sobre todo de Shotgun. Y me decían, el Doc. Les dije, no, yo no trabajo con el Doc, yo estoy aparte, trabajo en Huevo Cartoon. Y entonces me empezaron a preguntar de cómo trabajábamos. Y como en ese entonces y hasta la fecha, Shotgun te cobra por cuenta activada. En ese entonces en Huevo Cartoon, pues como no había dinero, pues teníamos como muy pocas cuentas activadas. Y entonces les conté cómo trabajábamos. Y se conmovieron mucho por el proyecto, se conmovieron de cómo estábamos usando la plataforma. Y nos regalaron cuentas, nos dijeron así, conocí al CFO de Shotgun y me dijo, ¿sabes qué? Dame tu correo, les voy a regalar cuentas. ¿Cuántas necesitas? Para que cada persona de tu empresa tenga su propia cuenta de Shotgun. Y yo así, ¡oh! ¿De verdad? Y sí, nos regalaron cuentas. Así, muchas. Qué padre. Muchas cuentas por la duración del proyecto. Y, híjole, son de esas cosas que no estás buscando, porque no estaba buscando eso. Y que funcionan, y me acuerdo que llegué con el productor y le dije, oye, esto pasó en SIGGRAPH y nos van a regalar cuentas, y el otro así de, ¿Coco? Me dice, ¿qué quieren a cambio? No, pues que les demos un agradecimiento a la película, o sea, bien padre, esas conexiones que se hacen en SIGGRAPH, porque no son forzadas, se dan naturalmente, híjole, nunca sabes a quién vas a conocer, con quién vas a conectar, o sea, de verdad, muy recomendado, sí. Qué padre experiencia. Sí, o sea, es algo que tal cual, o sea, eso sí tenía precio, pero no tiene precio, ¿no? Es el hecho de haber vivido eso, o sea, esto es como parte de lo mismo de para las personas que nos escuchan, es lo importante ¿no? O sea, como que no lo estás buscando, solamente son cosas que se dan, pero si estás en esos lugares o te buscas la manera de estar como en esos momentos, puede que pase algo, puede que no, pero estuviste ahí de alguna forma, ¿no? Entonces, súper recomendable. Oye, Denny, estudiaste en el TEC.
¿vale? Sí. Correcto, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué dirías que fue... ¿Cómo dirías que fue tu paso por ahí? Yo fui primera generación de la carrera de animación y arte digital. Entonces, mis compañeros y a mí nos gusta decir que fuimos ratitas de laboratorio, porque sí, yo obviamente no cambiaría nada de mi experiencia porque es parte de lo que me ha traído hasta aquí. Lo que más disfruté de mi experiencia, irónicamente, fueron a las personas que conocí y muchas de ellas que hasta la fecha considero amigos. Si encontré mi vocación de producción es porque uno de mis compañeros se dio cuenta que tenía el perfil y me dijo, ¿nunca has considerado producción? O sea, como que ya lo estás haciendo ahorita en las tareas de la escuela. Y yo decía, supongo. O sea, sacaría de mi experiencia que definitivamente no cambiaría mi experiencia por nada porque aprendí muchas cosas, conocí a muchas personas, pero la escuela no garantiza tu desarrollo laboral, es mi aprendizaje. En Facebook, tiro por viaje, sale la pregunta, ¿pagar universidad, estudiar en línea, me voy a la VFS o estudio en Animation Mentor? No hay respuesta correcta porque al final de cuentas tu experiencia va a depender de las ganas que tú le eches. Siendo muy honestos, yo académicamente en el TEC flojeé muchísimo. En cosas que quizás me hubiera gustado ya en retrospectiva no haber flojeado. Así, mis clases de programación me dan muchísima flojera y ahorita estoy pensando en inscribirme en un curso otra vez porque son habilidades que sirven. Hasta las clases que no te gustan. Entonces, conocimiento académico se puede encontrar en cualquier lado, dependiendo del perfil de la persona. Hay personas que aprenden viendo, hay personas que aprenden escuchando, hay personas que son autodidactas. ¿Vale la pena o no vale la pena? Depende de cada quien. A mí me valió la pena. Me valió la pena porque hice muy buenos contactos. Aprendí mucho. Como mencioné ahorita, llegué a SIGGRAPH porque uno de mis maestros me lo recomendó. Empecé a explorar la carrera de producción porque uno de mis compañeros se dio cuenta que tenía el perfil. Entonces, no cambiaría nada en mi experiencia, pero pues es algo muy, muy personal. O sea, a mí me disfruté mucho ser rata de laboratorio, porque experimentamos mucho con el plan de estudios. Se nos dieron varias libertades que quizás a generaciones posteriores no se les dieron. Fue muy chusca toda la experiencia porque obviamente, o sea, como éramos primera generación, pues muchos de los maestros también estaban improvisando. Muchos de mis maestros son gente bien, bien chida. Algunos con los que he tenido el gusto de trabajar ahorita, o sea, Luis de la Cerda, sí, era una leyenda ya cuando yo era estudiante y fue maestro y me acuerdo que yo estaba enojada porque no fue mi maestro. Y yo quería que él me diera clase de lighting y no me tocó en su salón. Y tuve oportunidad de trabajar con Luis de la Cerda en CineSite. Entonces, o sea, como que esos contactos están bien bonitos, están bien chidos. Agradezco mi experiencia definitivamente, pero pues siempre me preguntan esto y la razón pues por eso que lo menciono. O sea, ¿recomiendas el TEC? Pues dependiendo de qué clase de persona, qué es lo que busques, si sí o si no. O sea, yo no pienso que la escuela haga la persona. O sea, depende de la disciplina, de las ganas que les eches, lo que le vas a sacar, ¿no? A la experiencia. Yo le saqué mis contactos, yo le saqué mi perfil de carrera, y estoy muy agradecida con mi experiencia. ¿Me la dio el TEC tal cual? No. Me la dio la gente, los maestros, ¿sabes? Pero no, yo no cambiaría mi experiencia. Estuvo chida. Me gustó mucho las libertades que tuvimos como chusca primera generación. Digo, qué padre, la verdad, me gusta la forma en que lo mencionas. Oye, y por ejemplo, ahorita ya nos platicaste un poco de esta experiencia. ¿Cómo fue que más o menos te dieron como la guía de que tal vez producción podría ser lo tuyo? Está padre cómo nace eso. ¿Cómo viviste esta parte de esto es a lo que me quiero dedicar?
¿no? O sea, por lo menos, digo, tal vez la especialización, ya vimos cómo llegaste, o dijiste, ahí va la línea por este comentario, o que vieron esas habilidades en ti, pero estar como de decidir que este podría ser como tu camino. Pues es muy interesante. En el TEC tenían unos proyectos que hacían una vez al año que se llamaban talleres verticales, en los que suspendían clases y juntaban a todos los estudiantes de la carrera de todos los grados y los combinaban en equipos y durante una semana se dedicaban a hacer un proyecto. Y entonces en uno de esos talleres verticales yo era líder de proyecto y mi amigo Alex Dingfelder, que ahorita es, si mal no recuerdo, CG Soup and Buck en Los Ángeles. Mi amigo Alex Dingfelder era líder de proyecto, o sea, mi competencia, en otro equipo. Y el caso es que estaba yo ahí haciendo mi desmadre, chambeando y diciendo, no, tú, que sí, vamos organizando el proyecto. Y Alex volteó y me vio y me dijo, ¿nunca has considerado producción? Así como que se ve que estás disfrutando esta parte del proceso. Sí. Deberías considerarlo. Y en ese punto así como que sí me metió un Inception, pero en ese entonces yo estaba pensando dedicarme a los motion graphics porque me gustaban mucho y también los disfrutaba mucho. Entonces, pero me metí un Inception y bueno, creo que ese fue el mismo año que fui por primera vez a SIGGRAPH y no estaba convencida de lo que quería hacer y fui a aprender. Y me acuerdo que fui a una de las pláticas de producción en SIGGRAPH y estaba mesmerizada porque un productor de Disney estaba hablando sobre su experiencia. Ya ni me acuerdo produciendo qué proyecto era, ya ni me acuerdo. Pero me acuerdo que me sentí mesmerizada por el proceso y por lo que él describía que era su chamba. Y dije, órale, va, quizás esto sí está bastante interesante. Y entonces, platiqué, y no me acuerdo con quién, pero platiqué con alguien que me recomendó un libro. Me dijo, si te interesa, si tienes curiosidad, hay un libro que se llama Producing Animation. Me dijeron, búscalo y léelo. Eso describe como que muy desglosadito a lo que hace producción, porque yo ni siquiera entendía bien qué hacía producción en cine animado. Me quedaba muy claro cuál era el rol de producción en acción viva, porque era cinéfila y estuve así de estudiar comunicación también en otra vida. Entonces, pero no tenía muy claro el rol de producción en animación, ni los pasos, ni en sí qué hacían. Entonces me compro este libro, lo empiezo a leer, me empieza a gustar más la idea, sigo haciendo producción en mi carrera porque pues eso es lo que me gustaba, ya me di cuenta y me graduó, me acabé graduando del TEC y y entonces digo, bueno, ¿y ahora? Y empecé a buscar roles de producción. Y encontré un rol de producción, pero era en una agencia de publicidad. Me entrevisté para el puesto y obviamente no me lo dieron porque no tenía ni idea de cómo se hacían las cosas en acción viva y encontraron a alguien más calificado para el puesto. Entonces dije, chale, pues no encontraba más roles de producción en ese momento. Y dije, pues ¿qué hago? Necesito un trabajo, estoy deprimida, mi vida no tiene sentido ya que no estudio. Y pasé por todo ese limbo. Me metí a trabajar, pero de otra cosa completamente distinta. Y dije, bueno, y necesito un trabajo en la industria, necesito meter mi pie en la industria. Y no se me abría una oportunidad en producción animada. Entonces dije, pues, ¿qué hago? Y justo entonces sale una oportunidad laboral el dueño de una fábrica de dulces, un grupo Michel en Guadalajara, decide que quiere abrir su propio estudio de animación. Entonces me contactó una conocida y me dijo, oye, ¿sabes qué? Esta persona de mi contacto de Grupo Michel quiere abrir su estudio de animación y está buscando gente. ¿Quieres entrarle? Y yo le dije, sí, pero quiero producción. Y me dijeron, no, es que ahorita no tenemos a nadie de producción, pero no es necesario porque pues el dueño de la empresa va a hacer ese rol. Pero pues hay de comp. Y yo, pues órale, así comp en After Effects. Y yo, órale, pues, de Motion Graphics, va. Y pues estuve trabajando ahí, siempre buscando el rol de producción, pero no se dio. Estuve trabajando ahí y entonces fui a SIGGRAPH en ese punto y en SIGGRAPH conocí a la reclutadora de Disney que
estaba haciendo reviews de demo de CV. Entonces le di mi CV de producción. Me dijo, oye, aquí no veo que tengas Shotgun entre tus programas. Y yo así, no, así, ¿qué es Shotgun? Y ya ella me explicó, me dice, no, si quieres un rol de producción, te recomiendo que aprendas Shotgun, porque este es el estándar. Me dice, esto es lo que usamos en Disney. Y pues, apréndelo. Entonces, me acuerdo que llegué de SIGGRAPH, abrí, vi más o menos qué era, y justo en ese entonces se abre la vacante de coordinadora de producción en Huevo Cartoon. Ok. Y apliqué, y yo estaba trabajando en Grupo Michel, y apliqué, y me lo dieron porque sabía usar Shotgun. Súper. Ahora Y sí así que gracias es por como, conectar todo eso. sí, así. Sí, Y así sí, es está bien padre. así es como logré mi primer puesto en producción. Y como mencioné, Huevo Cartoon a mí me cambió la vida de muchísimas maneras. Y así es como fueron las piezas que me llevaron a producción. Y para mí producción es lo que he hecho desde entonces, y me fascina y me encanta. Si no hiciera producción, haría algo como artist management, pero está muy ligado a producción también. Y me fascina, me encanta. Y me da mucho gusto que desde ese entonces ha salido una oleada de gente que también se dedica, que tiene un background en animación igual que yo, y que se dedican a la producción. Entonces, me da muchísimo gusto, así me llena el corazón cuando veo que hay gente que está estudiando animación para dedicarse a producción en animación. Sí, es mi máximo cuando veo eso. Sí, me tocó ir a dar una plática al TEC, a estudiantes del TEC, y después de la plática varias personas vinieron y decían, ay, yo también quiero producción. Y, es muy bonito. Sin duda satisfactorio, ¿no? O sea, el poder, Sí. Sí, o sea, y justo, o sea, lo mismo, se repite, o sea, este es el objetivo, es ya conociendo más tu historia, ahora sí que más completa es sin duda, parte del objetivo de esto es inspirar, y qué padre que ya, o sea, sin duda estás inspirando a personas, pues ahora sí que mostrarles un poquito de cómo va esta especialidad, ¿no? Este rol. Sí. Está padre. Sí, Oye, sí, Denis, porque... perdón. Dime. Perdón. No, dale. No, que te iba a decir, porque cuando yo empecé, mucha de la gente que trabajaba en producción de animación, Nacho Casares incluido, no tenían background de animación. Venían de acción viva, entrando a animación. Pero los que venimos con un perfil en animación, es más sencillo entender el proceso. Entonces ya lo que necesitas es lo que te digo, tener los soft skills y aprender el software de producción, que by the way no siempre va a ser ShotGrid, o sea, cada compañía tiene sus cosas, entonces es bueno saber, pero esta oleada de gente que trae el perfil de animación, yo creo que es súper útil, y me da gusto verlo. Oye, ¿y cómo supiste que animación era lo tuyo, que querías estudiar animación? Mi papá, bueno, aquí ya me voy un poco a lo personal, pero mi papá es ingeniero en sistemas y es un geek. Mi papá es un geek, es un geek en todo el sentido de la palabra. Desde muy chiquita me ponía a armar computadoras con él, y desde muy chiquita hizo su mejor esfuerzo para que yo aprendiera a programar. Completamente fracasó. Pero cuando sale Toy Story al cine, mi papá me llevó a verla, porque para él como ingeniero se le hacía maravillosa esta idea y este concepto de hacer arte y hacer cine animado por medio de la computación, o sea, usando pues, software completamente en computación, porque obviamente la animación tradicional hace muchos años, yo sé que ya no es así, pero hace muchos años era completamente manual, escaneada, pintada a mano. Pero para mi papá esta idea de que se habían desarrollado software y tecnologías que permitían hacer películas animadas en CG, para mi papá era así maravilloso. Entonces él un poco me contagió esa afición por el CG en particular. Y pues bueno, yo crecí con mi papá, que como que un poco me metió ese Inception. Y cuando me
pensé en qué estudiar. Te digo, estaba entre comunicación, marketing y animación. No era una carrera en ese entonces. No existía una carrera de animación en México, al menos en mi ciudad. Animación, mis papás no tenían dinero para mandarme a la VFS. Yo estuve becada en el TEC, con una beca bastante sustanciosa. Entonces, mis papás no tenían la posibilidad de mandarme a Gobelán, ¿sabes? A la VFS, a nada de eso. Entonces, al final pensé que era más práctico estudiar marketing por las oportunidades laborales. Me metí a estudiar marketing y como a los 3 meses dije, no, esto no me está gustando nada. Con permiso, ya me voy. Y abandoné mi primer semestre en marketing y no quería estudiar comunicación porque pues me di cuenta que lo que quería era animación y no sabía qué hacer. Me sentí un poco perdida porque no sabía qué iba a pasar. Y mi papá fue maestro del TEC hace muchos años y entonces estaba conectado con gente del TEC todavía que le dijeron que estaban pensando en abrir la carrera. Y entonces mi papá me dijo, si esto va en serio, si esto es algo que quieres hacer, espérate 7, 8 meses y van a abrir la carrera y te puedes inscribir. Y eso hice. Entonces, en el tiempo que me esperé a que abrieran la carrera, me metí a trabajar de achichincle de René Castillo, el director de Stop Motion, en Guadalajara. Okay. Y le acomodaba sus catálogos. Estuve con él un par de meses, también para ver si, como que mi papá estaba un poco ayudándome a descifrar lo que yo quería en verdad. O sea, porque obviamente cuando uno habla de la animación, o sea, se habla de muchas cosas, ¿no? Videojuegos, VFX, animación tradicional, animación CG, publicidad, o sea, hay tantas... Es muy amplio. Motion graphics, sí. es amplísimo. Entonces, yo creo que mi papá, y no me lo dijo él nunca, pero ya viendo para atrás, yo creo que eso es lo que quería, ayudarme a descifrar bien qué es lo que quería. Y asegurarse de que supiera que pues la animación quizás no era este concepto súper romántico que yo tenía en la cabeza. Y que obviamente o sea, una persona sola es difícil que pueda terminar en su totalidad un proyecto animado. Se necesita la especialización y ver bien en qué vas a hacer. Entonces, bueno, el caso es que me conecté con René Castillo y me dio la oportunidad de ser su achichincle por unos meses en lo que entraba a la carrera y qué bonito. O sea, yo creo que con René Castillo me enamoré del proceso, porque el proceso de stop motion es uno exquisito, o sea, es uno que toma tiempo, es uno muy artesanal. Yo disfrutaba ver muchísimo a la gente que trabajaba con René haciendo sus maquetas, sus esqueletos y haciendo miles de manitas de Dragon Skin que todas se rompían y acababan en la basura, pero no importaba porque ya había estado el proceso. Yo estaba familiarizada con su trabajo, con su cortometraje de Hasta los Huesos y sí tenía mucho interés de ver cómo estaba ese proceso. No estuve tanto tiempo con René Castillo, honestamente fueron, yo creo, 4 o 5 meses a lo mucho, pero definitivamente eso cimentó mi amor por la animación, mi amor por disfrutar el proceso más que el resultado final, y cimentó mi decisión de que estudiar animación era lo que quería hacer. Y es cine animado era lo que quería hacer. Cine animado en stop motion, en CG, en 2D también me encantaría, pero cine. Así como que ahí fue donde dije, no ok, quiero estudiar animación. Sí. No importa la técnica, honestamente solo he tenido oportunidad de trabajar en proyectos CG, es mi especialización, pero me encantaría poder trabajar en un proyecto 2D, me encantaría trabajar en un proyecto, híjole, a veces me la pienso con stop motion porque son proyectos muy largos que duran como 10 años, entonces me la pienso, pero me encantaría por la experiencia, pero cine, en formato que sea, pero cine animado. Sí, claro. Sí. Qué padre. Es que, digo, insisto en esta parte, es muy padre conocer todo lo que hay detrás. Y justo ir hilando cómo fue todo ese proceso. Muchas gracias por compartir esta parte, Denis. Oye, nos hemos en el transcurso de lo que hemos estado haciendo este proyecto, nos hemos encontrado con la dificultad de encontrar, pues así que colegas mujeres en puestos lead, y me gustaría
saber, conocer cómo tú has visto ese tema desde donde tú laboras. O sea, ¿cuál es tu perspectiva? Definitivamente cuando trabajé en México en Cartoon, en Zebra Studios, sí se notaba, era muy marcada esta brecha. Un poco llegando a Canadá también, pero yo tuve una sorpresa bastante agradable cuando llegué a Cinesite, porque cuando yo llegué a Cinesite fue la primera vez en la que vi muchas mujeres en puestos de liderazgo. Es decir, mi productora era mujer. En la película de Adams 1, la productora era mujer, la head of lighting era mujer, la supervisora de surfacing era mujer, la supervisora de CFX era mujer. Entonces, y la APM y la production manager eran mujeres también, y la head of production era mujer también. Entonces es la primera vez que yo llegué y dije, órale, pues ¿qué les dan en esta empresa? Y me di cuenta que es posible. O sea, cuando yo entré era justo después de la adquisición de Nitrogen. Entonces digamos que era Cinesite Vancouver en pañales. Y desde que yo llegué, Cinesite tuvo muy marcado el objetivo de llegar a un 50-50. En Animal Logic también hay mucho liderazgo de mujer. Y es bien bonito. Me ha tocado, he tenido la gran fortuna de trabajar con 2 directoras mujeres. Cinzia Angelini en el cortometraje de Mila y Laura Brousseau, codirectora de Adams 2, que fue la cabeza de lighting en Adams 1. Y curiosamente, ahorita es la codirectora, Laura Brousseau es la codirectora de Toto, el proyecto en el que estoy en Animal Logic. Y sí, es la verdad, agradezco muchísimo esa experiencia, no porque necesariamente su género las defina como profesionistas, pero porque ellas confirman que sí están las oportunidades, que sí se pueden, que yo sí considero que es más complicado porque todos tenemos el que llaman subconscious bias. Sí creo que está más complicado, pero cuando veo a otras mujeres triunfar, híjole, no sabes la emoción que me da. O sea, Ale Pérez, por ejemplo, en México, le acaban de dar su proyecto como directora y estoy feliz por ella y no puedo esperar a ver su proyecto. Estoy muy emocionada. Ale hace una labor bien bonita también porque ella tiene el grupo de mujeres en el mundo de la animación y su proyecto ha conectado a muchas mujeres que están interesadas en esta industria, de todo rango, de cualquier especialidad y especialización, y pues me da mucho gusto que alguien tan talentoso como Ale se le reconozca en su carrera con esta oportunidad de dirección y no puedo esperar a ver lo que hace. Estoy muy emocionada. Definitivamente espero ver más diversidad en puestos altos y no necesariamente solo de género, sino también diversidad racial. Estando aquí en Canadá me doy cuenta que pues sí hay una brecha racial, otro de los subconscious biases. Entonces espero ver más diversidad en un futuro. En la industria en general hay tantas historias tan bonitas que vale la pena contar y solo se van a contar si se le da la oportunidad a todas esas personas de contar sus historias. Entonces, claro, eso está padre. Sí, ¿no? Sí. Y he tenido el gusto de colaborar con mujeres en rangos de dirección, en rangos de producción, en rangos de management de oficinas. Y es bonito, es refrescante ver, alguien como yo lo logra, ¿no? Sí, sin duda. Gracias por compartir esa parte. Es muy importante y la verdad queremos, nos gusta ver cómo se percibe en varios lados, ¿no? Porque sin duda, no en todos lados es igual y es inspirador, es bueno saber tu experiencia porque ellos hace lo que tú dices, ¿no? El subconscious bias, ¿no? Esta parte, gracias por compartir eso. Y me gustaría, ya estamos casi en la parte final, me gustaría que nos platicaras si hubo algo que te hubiera gustado escuchar cuando empezabas. Así que, no sé, tuviste momentos, supongo que de incertidumbre. Sí.
Cuando yo empecé en la industria, yo creo que había mucha incertidumbre sobre si esta carrera era ahora sí que rentable, si se podía vivir de esto, se puede vivir del arte, se puede vivir de la animación. Y era fuente de estrés, ¿no? Que uno que no se sabía. Entonces, y veo esta pregunta también varias veces. Entonces yo lo que le digo a la gente es hay que tener paciencia. Los pasos son chiquitos, pero sí se llega a donde se quiere llegar. Y no tengas miedo de pedir lo que quieres. Yo creo que a veces, creo que es hasta un poco cultural a veces el mexicano, el si estás incómodo o si quieres pedir más, si no estás contento con tu paga, con tus condiciones laborales, pues órale, aguántate y ya. Entonces hay veces que no, o sea, pide las cosas, aprende cómo pedirlas y cuándo pedirlas, pero pídelas y se va a dar. O sea, todo se va a dar. Entonces no hay que correr antes de caminar, todo es un proceso. Yo a veces peco de impaciencia. No soy católica, pero me encanta la expresión de pecar. Peco de impaciencia. Y entonces mi consejo para la gente es calma. Pasos chiquitos, certeros, constantes. Pide lo que necesitas de manera respetuosa y vas a llegar a donde quieres llegar. Ese sería mi consejo. O sea, como que hay veces que vemos mucha gente que luego empieza a trabajar en empresas que uno ve inalcanzables o que luego suben de puesto muy alto y a veces es fácil sentirse solo o que uno se queda atrás, pero no, o sea, hay que tener paciencia y no comparar. Claro. Y crear conexiones, sí. son bien importantes. Sí, claro, sí, sin duda. Así que gracias por compartir eso también. Estamos tan metidos en estos proyectos creativos, trabajamos para producciones, pero a veces, no sé si te sucede a ti, a veces nos hace falta como hacer lo propio, ¿no? Entonces, no sé si tú en lo particular tienes algún proyecto personal. Pues ahorita un poco mis proyectos personales no son en animación. Estoy empezándome a clavar con arte textil. Ok. Sí. Entonces no son en animación, pero definitivamente mi esposo ya lleva mucho tiempo queriendo desarrollar, él también trabaja en industria y queriendo desarrollar su proyecto, entonces solo estamos esperando un poco a que eso despegue. Ojalá en un par de años y ver qué sale de ahí. Pero yo ahorita estoy un poco diversificándome con el arte textil. Entonces, ese es mi rollo ahorita. Nada relacionado en este momento con la animación. Sí. No, digo, está padre. Sí, no necesariamente tiene que ser de esto, ¿no? O sea, a veces necesitamos esa otra parte, ¿no? Para tal vez movernos a otra cosa y eso nos refresca en lo que hacemos. Entonces está padre conocer si es que hay algo ahí. Oye, ¿y qué sigue para Denis? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para Denis? Pues me encantaría seguir haciendo producción en cine animado. Me encantaría intentar otros medios, como mencioné. O sea, tengo un interés muy grande en el 2D. Me gusta mucho, o sea, estas películas que está haciendo, y se me acaba de olvidar el nombre del estudio, Song of the Sea. El estudio que hizo Song of the Sea está haciendo proyectos 2D bastante interesantes. Y me encantaría diversificar un poco e intentar hacer cine con otras técnicas. Eso me encantaría hacer. Otra cosa que quizás me gustaría explorar sería la parte de artist management, que también me late, pero antes de dejar mi producción yo creo que me encantaría diversificar la técnica y un poco aprender de cómo se hace una película stop motion, participar en ese proceso, una película 2D. Digo, el estudio que se me fue, ¿cómo se llama? Creo que están ubicados en Irlanda. Hacen proyectos muy interesantes. Me fascinaría. Laika
Antes mi sueño era Disney, ya no lo es, pero me gustaría, los Laika me caen bien, me encantaría colaborar en Laika, sí. Qué padre, digo, ahora sí. Sí, o sea, con todo lo que nos platicas, sin duda vas a lograr lo que tú quieres. Digo, ya podemos darnos cuenta de cómo es tu personalidad y sin duda lo vas a lograr. Denis, ha sido un gusto poder platicar contigo. Es sin duda inspiración, que es lo que a veces nos hace falta. Muchas gracias por este espacio, por ese tiempo que te has dado para poder platicar con nosotros. ¿Hay algo más que quisieras agregar? Me da mucho gusto ver esta nueva oleada de generaciones nuevas que están tan hambrientas de entrar en el medio. Veo mucha gente interesada en animación con background, interesada en producción con background de animación. Eso me emociona mucho. Quien sea que quiera cotorrear, estoy en LinkedIn. Mándenme un mensaje. Siempre bienvenidos todos los mensajes. Me encanta poder colaborar y si necesitan hablar o si algún consejo que yo pueda dar, ahí estoy abierta. Nunca respondo en Instagram ni en Facebook, pero en LinkedIn ahí sí estoy al pendiente. Vale. Sí. No, pues otra vez muchísimas gracias por esto, Denis. Ha sido un placer. Nos vemos en la próxima. Gracias, Michi. Gracias, Abraham. Un gustazo.